Hola a todos, mi nombre es Tania San Pedro Galán y os voy a hablar del origen, síndrome de domesticación y difusión de la vid. En esta diapositiva tenemos un árbol taxonómico perteneciente al género Vitis en que Vitis vinifera sativa, es decir, la forma cultivada, y Vitis vinifera silvestris, la forma silvestre, están consideradas como dos subespecies dentro de una especie mayor, que es Vitis vinifera. Hay algunos autores que consideran estas dos formas como dos especies diferentes, pero en este trabajo las vamos a considerar igual que en este árbol taxonómico, es decir, como dos subespecies dentro de una especie mayor. El origen de la variedad silvestre tuvo lugar en el Cáucaso y Asia occidental, es decir, en la zona del creciente fértil, como muchas otras especies que conocemos, y hay indicios de que ya se recolectaba en el Paleolítico. En cuanto al origen de la variedad cultivada, parece que esté ligada al descubrimiento del vino. Hay una primera evidencia que data entre hace 7400 y 7000 años en Irán, en las montañas del Zagros, en una antigua civilización denominada Hacı Tepe. Allí se encuentran recipientes con ácido tartárico, lo que indica que ya eran productores de vino. También se encuentran semillas de vides domesticadas en Georgia y Turquía, datadas de hace 8000 años, al igual que en el oeste de Europa y Francia, por lo que sugiere que la domesticación de esta especie tuvo lugar en otras localizaciones. ¿Por qué se considera la forma silvestris como la forma primitiva de la subespecie sativa? Pues según los botánicos, debido a la semejanza morfológica y a nivel molecular por compartir el mismo gen pool primario. Pasamos ya al síndrome de domesticación. ¿Qué fue lo que pasó? Pues aumentó el contenido de azúcar en las uvas de la variedad cultivada. Esto produce una mayor fermentación, un mayor rendimiento y, como no, una producción más regular, aunque el cambio más crucial fue el paso de las plantas dioicas en la forma silvestre a monoicas hermafroditas en la forma cultivada. En esta imagen se puede apreciar aquí el tamaño de la hoja en la forma cultivada es mucho mayor que en la forma silvestre. Aquí el cambio más importante es de la flor hermafrodita en la forma cultivada, dioica en la forma silvestre. El rendimiento es fácilmente apreciable, muchísimo mayor en la forma cultivada que en la forma silvestre, al igual que el tamaño de la semilla. La semilla es de un tamaño mayor en la forma cultivada, más pequeño en la forma silvestre. ¿Y estos cambios a qué se deben? Pues parece ser que hay un locus en el cromosoma 17 que parece que sea el responsable, aunque no está del todo claro. También se desconocen si estos cambios fueron lentos, como cruzamientos sexuales naturales o la propia selección humana, o si fueron cambios rápidos, como mutaciones, selecciones y propagación vegetativa. Lo que se acepta es que probablemente fue la combinación de ambos procesos. Aquí tenemos una imagen de una publicación en el que se cogen variedades tanto de la forma cultivada como de la forma silvestre y a través de microsatélites se intentan emparentar. Como veis, hay muchísimo, porque el mundo de la vid es muy extenso. Este trabajo también intentan comparar la forma cultivada con otras de la forma silvestre, pero lo hacen a través de la morfología de la semilla. Este trabajo no es tan extenso como el anterior, pero también aporta información bastante buena. Pasamos ya a la difusión de este cultivo. Tuvo lugar hace 5000 años en Oriente Próximo, por multiplicación vegetativa a regiones adyacentes. En un primer lugar, llega a Egipto y a la Baja Mesopotamia, posteriormente al Mediterráneo a través de las diversas civilizaciones. Hace unos 3000 años llega a China y a Japón. Posteriormente, los romanos, siguiendo las rutas del comercio, son los encargados de la difusión de esta especie, que llega a las regiones templadas de Europa y también a las zonas frías, como el norte de Alemania. Al final del Imperio Romano, este cultivo ya se encuentra en la mayoría de los lugares europeos donde se localiza hoy en día. Fueron muy importantes en la difusión de esta especie. Durante la Edad Media,
en un primer lugar, es la Iglesia Católica la que se encarga del intercambio de germoplasma de esta especie a través de las cruzadas. Posteriormente, durante el Islam, la difusión de esta especie llega a España, al norte de África y a Oriente Medio. En el siglo XVI, en el Renacimiento, son los misioneros los que se encargan de la difusión de esta especie a las Américas, introduciendo semillas y posteriormente especies. En este mapa podemos observar aquí en el círculo verde que es el lugar donde empieza la difusión. En un primer lugar llega a Egipto y a la Baja Mesopotamia, posteriormente a China y a Japón, llega gracias a los romanos al Mediterráneo y a Europa, también a las zonas frías de Europa como el norte de Alemania. A través del Islam llega a la península ibérica, al norte de África y a Oriente Medio. Y por último, la flecha naranja que observamos es durante el Renacimiento, cuando los misioneros son los encargados de la difusión de esta especie a las Américas. Tras varios milenios de expansión geográfica, agentes causantes de enfermedades que llegan de América alcanzan Europa. Es decir, estamos hablando de filoxera, como creo que todos imagináis. Por tanto, la diversidad que tenemos actualmente podría ser un pálido reflejo de lo que existía antes de que llegaran estas enfermedades. A esto se le suma que la diversidad hoy en día está estrechamente influenciada por el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano cultiva aquellas variedades que son de interés, es decir, que son económicamente más viables, dejando de lado otras variedades minoritarias. Por tanto, la diversidad que teníamos hace años es mucho mayor que lo que tenemos hoy en día. Hoy en día apenas queda nada de lo que hubo. Y aquí tenéis la bibliografía por si queréis consultar alguna cosa. Y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por vuestra atención.